Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Estamos en su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez, y nos acompaña como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial Publio Romero. Publio, la agenda está cargada, ¿no? ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a arrancar este segundo día en este nuevo horario. Qué bueno que les gustó ese horario. Vamos a acomodarnos para estar en punto de las 6 de la tarde. Vamos a arrancar, don Nacho, con la información. Yo hubo una respuesta de parte de COVAX tras el mensaje del presidente López Obrador de iniciar una demanda, un proceso en contra, pues por darle 75 millones de dólares que no habrían respondido con vacunas. Aseguran de manera inmediata se realizará el envío de más de 10 millones de dosis para los menores de edad. Vamos a hablar del tema del día de hoy también, el tema más relevante que se dio a lo largo del día. La Fiscalía General de la República notifica a la Sedena sobre la orden de aprehensión que se emite en contra de 20 activos. Y esto, pues diría, dentro de los cuales destaca un general. Vamos a platicar de quién se trata, y como tema principal, Claudia Sheinbaum, quien, volteó a ver el proceso electoral que se llevó a cabo en Colombia, que terminó dejando victorioso a Petro, y decide jalarse a un miembro principal de la campaña de Petro allá en Colombia para que sea pues el coordinador de campaña de la jefa de gobierno. La verdad es que todos los temas son relevantes, y sobre todo el estilo de López Obrador, después de que se hacen gestiones, después que Hugo López-Gatell habla, en fin, todo el trato que se ha tenido con el grupo de COVAX. La verdad que hasta que él dijo, vamos a demandar legalmente a COVAX y a la ONU, ante la ONU, y bueno, pues la verdad es que 75 millones de dólares es mucho dinero para cualquiera, y más para un pueblo, y más para un presupuesto y arcas públicas de un gobierno que está haciendo obra y está distribuyendo recursos entre los pobres, entre los desvalidos, y no se vale que la ONU se quedara con ese dinero. Y respondieron, ¿no?, de inmediato, ¿no? Vamos a escuchar, don Nacho, si le parece, entramos con este primer tema. Respondió COVAX. Anuncia, a denuncia del presidente López Obrador, enviará 10 millones de vacunas para niños. El acceso a vacunas contra el COVID mediante el programa de COVAX ha sido muy tormentoso, afirmó Hugo López-Gatell, después de que el presidente López Obrador denunciara que COVAX no había entregado el número prometido de vacunas contra el COVID. El programa de la ONU respondió y prometió entregar 10 millones de dosis para niñas y niños. Durante la conferencia mañanera del día de hoy, el mandatario confirmó que recibirá los biológicos para los infantes en los próximos días. En este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que México pagó a COVAX, ojo con el dato, 160 millones de dólares por vacunas. Wow. Y que hasta el momento solo se han recibido 24 millones de dosis. Wow. Para México, el acceso a vacunas ha sido tormentoso a través del mecanismo de COVAX, entregas tardías, poca claridad en los criterios de asignación de vacunas, cantidades y calendarios de entrega, recriminó el funcionario. Asimismo, dijo que México logró satisfacer su necesidad de vacunas mediante los contratos directos con las farmacéuticas, y que COVAX solo fue un complemento. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López-Gatell sobre esta denuncia que anunció que iba a publicar el presidente López Obrador. Este tema de COVAX, como se conoce, es un mecanismo en el que distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, pero particularmente coordinadas por la OMS, coordinaron el esfuerzo de inversión de varios grupos de filantropía en el mundo, con el propósito de tener una mejor regulación del acceso a las vacunas, con el objetivo fundamental de garantizar el acceso más equitativo. Hay países que sus condiciones económicas son muy limitadas, particularmente en el continente africano, y era muy predecible, por la experiencia que ha ocurrido en otras epidemias,
que iban a tener muy difícil el acceso a las vacunas. Entonces, con COVAX lo que se pretendía es que hubiera un agregado de vacunas para que los países que son muy pobres pudieran tenerlas sin costo, y los países que tenemos suficientes ingresos, y en particular los países de muy altos ingresos, pagáramos el costo de las vacunas. Quienes somos países de ingresos medios altos, como es la clasificación de México, las pagamos a su costo. Quienes son países muy ricos las pagan incluso por arriba del costo, y quienes son países pobres no las pagan. Este mecanismo tuvo sus áreas de retos importantes, y el Gobierno de México, en voz de nuestro jefe de Estado, del presidente de la República, ha expresado que no fue satisfactorio en lograr ese mecanismo de equidad. La dinámica finalmente de acceso a las vacunas estuvo muy dominada por el mercado. Los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las. Bueno, ahí está lo que dijo Hugo López-Gatell. Y pues no solamente pues dan este anuncio de que finalmente COVAX, después de los 160 millones que ya se le otorgaron, pues va a entregar 10 millones de dosis más, sino aparte, pues como quien dice, les dejan ahí el recadito y digamos casi la amenaza, porque dice Gatell que nos acercamos hacia un periodo de receso en el cual pues de manera natural se van a incrementar los contagios por COVID. Y bueno, de no aplicarse las vacunas sería, pues no solamente incurriría el gobierno, una crisis como tal de nueva cuenta, sino también pues sería responsabilidad puntual de la ONU y de COVAX al no entregar y no cumplir con lo acordado desde un principio. Recordamos, antes de entrar con don Nacho, pues esta crítica ya la había hecho el presidente López Obrador para allá por el 2020, de cómo estaba funcionando la gestión de los medicamentos en la ONU y el cómo se le estaba entregando pues prácticamente todo a los países machuchones, a los que tienen la lana en la cartera, mientras que, como bien lo dice Gatell, a los países de difícil acceso y de economías pues sí, que tienen crisis, como lo son la mayoría de los países africanos, pues siguen en esta pandemia. Pues la verdad es que el presidente López Obrador, a mí me sorprende, antes comentario al margen, el hecho de que cuánto dinero adelantó en la crisis, cuando empezó la crisis de COVID y las vacunas. ¿Cuánto dinero adelantó? Si nada más a la ONU le dio 160 millones de dólares. Y bueno, deben ellos 75 millones de dosis que no sabemos si equivalen a las 10 millones de dosis de los niños, no creo. Seguramente debe ser menos baratas, más baratas, no creo que ya con eso queden al día, pero bueno, cuando menos, como tú bien dices, ya López-Gatell dice algo que además es cierto, es posible, porque hemos dicho aquí que la pandemia no ha terminado, que ahora se llame Omicron o como se le quiera decir, estamos teniendo muertes, estamos teniendo enfermos, estamos teniendo hospitalizados, contagios, todavía seguimos con el cubrebocas porque no nos atenemos, a pesar de tener yo en mi caso hasta cuarta vacuna, la cuarta de reforzamiento. Entonces la verdad es que sorprende que el presidente haya dado tanto dinero adelantado, y sorprende también que no se haya endeudado. Y bueno, estamos hablando de que si ahí nada más en la ONU dio 160 millones de dólares, pues imagínate cuánto gastó el gobierno federal López Obrador en tantas adquisiciones en diversos países de vacunas. Y sobre todo lo que dijo aquí Gatell, ¿no? Que digamos el principal suministro de vacunas a México no fue de parte del mecanismo de COVAX, sino fue precisamente los contratos que hicieron directamente con las farmacéuticas. Es decir, si a COVAX se le dieron 160 millones de dólares por vacunas, ¿cuánto se le habrá llegado a un acuerdo con Pfizer, AstraZeneca, Sputnik? O sea, es una monstruosidad, ¿no? La Sinovac, ¿te acuerdas? ¿No? Sinovac, sí. La verdad es que sorprende, le decía yo a Publio fuera de esto, que
Obrador, la verdad es que tiene mucho dinero, mucho dinero. Sí. Porque el hecho de que nada más aquí estemos viendo que son miles de millones de dólares que se gastó en todo el mundo López Obrador para traer vacunas de India, de todos lados, ¿verdad? Entonces, y vimos llegar los aviones de todos lados también del mundo. Pero la verdad es que pues uno se pone a pensar, bueno, debe haber invertido AMLO con al menos 15 o 20 mil millones de dólares en la pandemia, en compra de vacunas y también el acomodo de los hospitales y todo esto. Fácilmente en México le invirtió ahí como 15 o 20 mil millones, si no es que más. Nunca lo sabremos, salvo cuando ya hay un informe formal, pero bueno, esos temas no tienen caso ahorita. Lo importante es que manden las vacunas y los niños reciban, porque ahorita también hay la percepción, y creo que los casos, que los niños, los bebés, que están siendo ahorita atacados por el Omicron. Sí, sobre todo también en el marco al regreso a clases, que bueno, una gran parte de la población, de los jóvenes ya entró esta semana que está cursando, pero sobre todo el grueso, que son pues prácticamente todo lo que es el sistema básico, que sería la primaria, y la secundaria pues regresan la semana entrante, ¿no? Entonces presencial, es importante por fin, ya, ¿no? Sí, ya presencial y con todo, ¿no? Todavía el año pasado hubo algunas medidas que se estaban manteniendo, pues ya ahorita será cada vez más difícil lograr que los niños continúen con el uso de cubrebocas, si bien se implementa y que continúe pues el uso de sanitizantes y etcétera, pues la realidad es que contener a un niño para que deje de ser niño pues es complicado. Así es, y ahí está el riesgo de que aumenten los casos, y por eso pues López Obrador pues la amenaza con una demanda legal a COVAX, y que es un organismo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Son muchos organismos que dependen de la ONU, pero pues tienen que responder, porque además México, aunque cosas nunca se saben tampoco, también coopera con tienen su cuota, los países tienen su cuota con la ONU para sostener todo ese ambiente allá muy, muy sofisticado. En Nueva York está la sede de la ONU, pero curiosamente en Ginebra está la OMS, ¿no? Sí. Y también está esta Organización para la Educación. Entonces la verdad es que hay que reconocer que Obrador ha conseguido dinero gracias a que no hay corrupción y gracias a que cobra los impuestos. Pues vamos al siguiente tema, don Nacho, vamos a lo que sigue, sin duda alguna el tema más mediático, no diría que el más importante del día de hoy, pues fue el caso de la Sedena. Después de la detención de Murillo Karam, el procurador de Peña Nieto, el Lord Ya Me Cansé, pues bueno, se da a conocer que pues digamos este fue la puntita del iceberg. Estaba pues todo por debajo, pues un entramado podrido entre las autoridades en los diferentes órganos de gobierno, la policía estatal, la municipal, e incluso también embarrados pues hasta el mismo ejército. El presidente, pese a mantener su confianza intacta en las Fuerzas Armadas del país, pues también anunció desde el día lunes, donde hablaba sobre el caso Murillo Karam, que no se iba a meter las manos para encubrir absolutamente nadie, así perteneciera a las Fuerzas Armadas del país. Y el día de hoy pues se da a conocer esta noticia. La Fiscalía General de la República notifica a la Sedena sobre la orden de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa. Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, quienes estuvieron de guardia cuando desaparecieron los 43 normalistas. Vamos a ver de quiénes se trata, porque bueno, fueron 20 altos mandos. Militares de los batallones 27 y 41, el juez segundo de procesos penales con sede en Toluca, Estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los 3 órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluidos 20 mandos militares. Uno de los mandos que deberá presentarse, pues digamos que este es el principal en cuanto a jerarquía hablamos,
Alejandro Saavedra es un general, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quien, según el informe de la Comisión de la Verdad, tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 de septiembre del 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4 a las cuales el mismo Saavedra tenía acceso. Meses después fue ascendido a general de división, nombrado comandante de la región militar y posteriormente fue designado inspector contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea. De allí pasó como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El 30 de noviembre del 2017 fue nombrado director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, cargo que ocupó al 2 de marzo del 21. Otro más, dentro de los más relevantes en cuanto a jerarquía, es José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, quien supuestamente estuvo al frente del personal militar que se dedicó a fotografiarlos al interior de la clínica. Y este caso es importante, el de José Rodríguez Pérez. ¿Por qué? Porque él sería el que estaría a cargo de los otros miembros de los que se les está emitiendo la orden de aprehensión, de los otros 18 mandos que están también con orden de aprehensión girada. Él sería el encargado como tal. Incluso lo que decía Alejandro Encinas en su investigación es que la misma Sedena ya tenía soldados o integrantes de la Sedena infiltrados al interior de la escuela donde se dio el tema de Ayotzinapan, y que al enterarse de lo que habría pasado con los jóvenes normalistas, la Sedena no activó un protocolo que es obligatorio cuando se desaparece o se da por, cuando no se encuentra algún elemento de las Fuerzas Armadas. Hay un protocolo especial cuando un soldado desaparece, sobre todo pues por la importancia que tiene y también la información, cuando hablamos también de delincuencia organizada. Esto no se emitió en ningún momento de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se presume intentaban ocultar que este elemento de la Sedena estaba al interior de la escuela, pues trabajando como infiltrado de parte de la milicia. La verdad es que el hecho de que le hayan dado tantos ascensos y uno tras otro, y lo deja Peña Nieto ubicado en un nivel de primera allá arriba como director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Es impresionante la carrera que hizo el general a raíz del caso Ayotzinapa. Sí. Él, por lo visto, era comandante de la zona militar de allá de Guerrero, y obviamente, como tú dices, tuvo conocimiento de los hechos. Hay una gran crítica, una gran, digamos, decepción, dolor por este grupo también de altos mandos que dejó solo al infiltrado, al soldado, el soldado Ryan. Lo mataron a él también, lo mataron, y avisó él a través de sus mecanismos de comunicación, avisó: estamos aquí, ya vamos acá, estamos en el camión, dijo, y ahí ya se perdió la comunicación, porque simplemente le han de haber quitado todos los equipos y luego pues lo mataron. Entonces también eso fue muy decepcionante, que el ejército mexicano dejara morir a uno de los suyos, y como tú bien dices, no se activó el protocolo. Entonces este general, ¿verdad?, de la zona militar de allá, pues la verdad es que sí es responsable. Y ya no se diga el segundo mando, ¿no? Que mencionas, ¿cómo se llama? El principal es Alejandro Saavedra, que él es general, sí, el general, sí. Y el segundo es José Pérez Rodríguez, quien funge como comandante del 27 Batallón. Así es, los batallones, o sea, una zona militar, aquí en Tabasco hay una zona militar, y hay batallones en Tenosiques, allá cerca de los límites con Guatemala. Hay otro batallón hacia Veracruz. Y aquí en Villahermosa está la sede de la 30 Zona Militar. Aquí está el jefe de zona. O sea, él era el jefe de todo el ejército y de todos los batallones.
¿Qué es un batallón? Pues son instalaciones como diríamos también de la Guardia Nacional, pero son instalaciones muy grandes. Hay 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 soldados. Y bueno, imagínense ustedes cuánta gente debe haber tenido en ese momento el batallón 1 y 2 en el caso de Ayotzinapa, en el caso de Guerrero, pues que ahí es una zona de crimen organizado. Y el general, el jefe de zona no dio la voz. Entonces dejaron que se muriera, hasta se infiltraron y lo supieron y no hicieron nada, y luego contribuyeron a tapar la verdad histórica esta que supuestamente o parece que todo es cierto, esta de que se reunieron para trazar la verdad histórica y hacer un documento que luego dio a conocer el Procurador General de la República, Murillo Karam, y dijo, ya esta es la verdad histórica y ya estoy cansado y me voy. Entonces la verdad es que sí se lo merecen. Y además ellos tienen una gran responsabilidad ellos, porque aparte de eso manchan al ejército. Así manchó el batallón Olimpia al ejército en 68 cuando mató a miles de estudiantes. ¿Cuántos fueron? Es que el número es imposible de precisar porque todo se ocultó por los muertos. Ahí estuvieron tirados y persiguieron por toda la ciudad, por todo el país, a todos los estudiantes de ese momento. Entonces, la verdad es que eso manchó al ejército aquel tiempo, pero no como ahora que el presidente lo primero que hizo, las Fuerzas Armadas de México no son corruptas y no vamos a permitir que se manchen, porque aparte de eso, el ejército mexicano está en uno de los primeros lugares de aceptación y de respeto de la sociedad mexicana. Bueno, hace poco enseñó una gráfica pública, ¿te acuerdas? Sí. Donde dice que la institución más respetada y reconocida es el ejército, luego la marina, y ahí luego se siguen para abajo, ¿no? Entonces, eso cuenta mucho, y entonces esto manchaba al ejército. Estas frutas podridas, estos generales, todos los que contribuyeron a hacer esta terrible, mentira, una verdad histórica falsa que ahora la defienden los que están con Murillo Karam y dicen, no, esa es la verdad histórica, esta es la verdad política. No, esa es la verdad verdadera. La verdad verdadera es lo que sucedió realmente y es lo que Encinas dio a conocer. Fíjate que el informe de Encinas no pudo decir él ahí, ¿verdad?, cómo venían las cosas, pero pues ahí está la esencia. Todo lo que mencionó Encinas es real, es cierto. Es la Comisión de la Verdad. Además, es una comisión de verdad que fundó el presidente López Obrador para investigar el caso de Ayotzinapa, y lo presidía y lo coordinaba precisamente Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Entonces, ese informe sí tiene información real y tiene información de los diversos grupos que trabajaron, vinieron de Argentina, vinieron hasta también de allá de Europa, ¿no?, de esta universidad de Noruega, creo. Entonces, todo esto, la verdad es que ya está bien comprobado. Y además de eso, no se hubiera atrevido nunca el fiscal general de la República enviar citatorio a estos mandos militares sin el conocimiento y sin autorización del secretario de la Sedena y el de secretario de Marina, porque esas son palabras mayores. Sin embargo, ellos seguramente también, esa información que dio Encinas, ellos también la tienen, y por lo tanto es una acción de fondo para depurar al ejército de ese tipo de manzanas podridas y además devolverle el respeto social que la gente tiene por el ejército. Y desde luego, pues es que no pueden existir esas cuestiones así, que son verdaderas acciones genocidas prácticamente, son tipo hitlerianas. Ahí sí vale. Matar gente, así hacía precisamente Hitler, ¿no?, con los gitanos, con los judíos, los europeos, los eslavos. Entonces, allí está la esencia. Y ese documento de Encinas, todo lo que traiga, lo trae así como narradito, pero está diciendo la verdad. No pudo revelarla ahí porque se hubiera armado un lío, pero sí, estamos viendo cómo es un informe serio. Y esa es una comisión de la verdad que está cumpliendo con su papel. Porque aparte Obrador no quiere dejar esas cosas a la mitad. Él le prometió a los padres,
a ver cuál era la situación, cómo había sucedido. Y bueno, los padres tienen que estar contentos de ver cómo quienes masacraban a sus hijos, incluyendo al señor general que ya era director digamos, del ISSSTE del ejército, pues la verdad también ya va para adentro y pues va para largo, va para largo. El último general que estuvo fue Omar Chaparro, ¿te acuerdas? También por el asunto del narco allá por Guerrero, y se pasó una gran temporada en la cárcel. Pues va a seguir, sin duda alguna. Creo que este es apenas el inicio de todo este tema. Vamos a ver hasta dónde llega, también con las declaraciones de Karan, que bueno, el día de ayer también le fue concedido un amparo para que pueda seguir comunicado y también se procure su estado de salud. Vámonos al último tema, don Nacho, al tema principal. Vamos a hablar sobre Claudia Sheinbaum, y es que hizo una movida inesperada en medio de toda esta juego de cartas estratégico rumbo a la sucesión presidencial del 24. Anuncia Sheinbaum que va a fichar, o que fichó, a Antonio Gutiérrez Rubí, quien fungió como estratega que llevó a Petro a la presidencia de Colombia. Claudia Sheinbaum Pardo incorporó a su equipo de comunicación a Antonio Gutiérrez Rubí, analista y consultor de Gustavo Petro. Fuentes del gobierno capitalino confirmaron a los medios de comunicación la participación del estratega español. De acuerdo al diario El País, Antonio Gutiérrez Rubí trabajará en el área de comunicación de la jefa de la Ciudad de México, luego de sostener varias reuniones en la Ciudad de México. La jefa de gobierno es una de las llamadas corcholatas del presidente López Obrador para ser candidata rumbo al 24. Ayer fue promovida en Cancún, Quintana Roo, un acto donde congregó a más de 600 maestros, empresarios y deportistas. Recordemos, el fin de semana estuvo por acá, por el sur sureste, el sábado en Campeche y el domingo en Quintana Roo. En dicho evento recordó que el país hay 9 gobernadoras por primera vez en la historia, por lo que reiteró que las mujeres pueden ser astronautas, diputadas y hasta presidentas de la República. Ahí está esta información. ¿Quién es Antonio Gutiérrez Rubí? Es un español nacido en Barcelona en 1962, uno de los estrategas políticos más reconocidos, famosos por llevar y asesorar a varias figuras políticas de la izquierda latinoamericana. Es columnista en varios medios de comunicación y ha escrito varios libros que incluso ha presentado en el país. Antes de acompañar a Petro, el estratega también asesoró a Alberto Fernández, así como a Cristina Fernández Kirchner, además del actual superministro de Economía Sergio Massa, informó el diario español. Gutiérrez Rubí trabajó con el Partido Socialista Obrero, el PSOE, principalmente con Alfredo Pérez Rubalcaba, también al Partido Popular, llevando a la victoria a Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer gobernante de este partido en Andalucía. En Colombia plasmó una estrategia que ayudó al candidato de la izquierda Petro a remontar en un escenario que, sobre todo después de la primera vuelta, parecía adverso en un país que nunca había tenido un gobierno progresista. Aunque aún faltan 10 meses para las elecciones internas de Morena para elegir a su candidato presidencial, hasta el momento los 4 aspirantes son, además de Claudia, Marcelo, el titular de Gobernación Adán López y Ricardo Monreal. Pues se suma a las filas de Claudia Sheinbaum un machuchón estratega político en los medios de comunicación. La verdad es que sorprende. Antonio Solá, ¿te acuerdas? Aquel que sí. aquí está tan desprestigiado ya en México y ya ni siquiera... El brother de Alito también. El brother de Alito. La verdad es que esta es una revelación para nosotros, que no estamos tan al tanto de la política allá en España y en Sudamérica, pero saber que ya manejó las campañas de Cristina Kirchner, que fue... pues presidenta, heredó el poder de su esposo que murió, y luego ahora es vicepresidenta con Alberto Fernández. O sea, se ve que también Gutiérrez, ¿qué? Eso ahorita le digo. Gutiérrez, hay que aprendernos el nombre. Gutiérrez Rubí, perdón. Rubí, sí, es que tiene un guión. Sí, un guión. Gutiérrez Rubí, este hombre, la verdad es que por lo visto es un fregón, porque allá en España ha estado obviamente con el Partido Popular, que es el de derecha, con el partido del PSOE, supuestamente de izquierda, y con Podemos, que es de más izquierda. Sí. Entonces la verdad es que
Ya también está hablando de que trabajó en Argentina, trabajó también en Chile y sobre todo ahora llevó al poder a Gustavo Petro, ¿no? Sí. Gustavo Petro. Y bueno, ahora lo fichó, como tú dices, como futbolista, ¿no? Sí. Claudia Sheinbaum. Yo no creo que vaya a ser un burócrata ahí en la coordinación de comunicación social, o como se llame ahora en el gobierno capitalino, esta área de prensa. Yo creo que será una especie de consultor externo, pero hablábamos también, comentábamos así al aire, y fuera del aire, perdón, que no es casualidad que el estratega triunfante de Gustavo Petro, ¿verdad?, llegue a México, ni tampoco que llegue a la mesa de Claudia Sheinbaum, al proyecto de corcholata de Claudia Sheinbaum, porque la verdad, pues esto tuvo que ser primero, tuvo que hablar Gustavo Petro y el presidente López Obrador, ¿no? Luego después, a sugerencia seguramente de Gustavo Petro, le dice, pues, si tienes allá gente que quiere para que el partido mismo, pues aquí tengo a Gutiérrez Rubí, ¿no? Sí. Entonces, es mi hombre, me va a poder, me resolvió todos los problemas, con redes sociales, con todo, pues te lo paso, ¿no? Y bueno, sí, mándamelo, porque Obrador no se que no a Gustavo Petro. Y bueno, aquí el punto que llama la atención es por qué el presidente López Obrador se lo manda a Claudia Sheinbaum. Sí. Eso es lo que verdaderamente causa sorpresa, da que pensar, hace que uno suba los ojos al cielo y diga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué llega este hombre que tanta fama está agarrando? Porque Colombia no es cualquier cosa, es un gran país, un país muy rico. Sobre todo el contexto, ¿no? Que pues prácticamente era una colonia desde Estados Unidos. Sí, claro. Y que llegue un presidente que pues va a exigir la soberanía nacional como lo hace el presidente López Obrador en México, ¿no? Así es, eso es obvio, ¿no? Entonces, llama la atención esto. Y qué bueno que Claudia vaya a tener, si es que se confirma, porque estos chismes también luego frustran, ¿no? Frustran algunas cosas, pero si va a estar ahí Gutiérrez Rubí, la verdad es que sí, son palabras mayores. Y bueno, pues bien por Claudia, porque no llegó seguramente directo por ella, sino porque no creo que Claudia más tenga mucha relación con Gustavo Petro, ¿no? Al menos no a nivel oficial, pero bueno, ahora está ahí la estratega, increíble, ¿no? Pues bueno, se refuerzan los equipos, ¿no? Aquí también hablábamos. Aquí en Tabasco también se empiezan a mover las fichas, cada uno dentro de los estados empiezan a acomodar con sus grupos. Pues bueno, ahí me brinca, no sabía yo cuánto faltaba, no había contado los meses, pero solamente faltan 10 meses para que ya se dé como tal esta contienda interna, que bueno, será una encuesta la que decida al candidato de Morena rumbo a la presidencia. Entonces pues ya los tiempos están, pues ya suena el reloj, tic-tac. Pues sí, y además de eso, la verdad es que ya el país, con los precandidatos de Morena, que son, obviamente uno de ellos va a llegar y va a ganar, entonces ya de hecho está en precampaña electoral. Ves tú el ánimo, cómo se reacomodan los grupos, cómo ahora que hay cambios al interior del partido de Morena, hay protestas, ¿verdad? La gente quiere pues quedar de una vez porque saben que ese partido va a ganar tanto a nivel de elecciones estatales, las que vayan a ser, pero también va a ganar a nivel de senadurías, a nivel de diputaciones federales, de gubernaturas, que se van a dar, son como 8, así que ya estamos de hecho en precampaña electoral seria y es increíble la fuerza que están tomando los precandidatos, Adán, el propio Marcelo y ya no se diga Claudia, la fuerza que están agarrando todos. Sí. ¿No? Y cómo los grupos se acomodan y ya están peleándose, de hecho, como todo buen proceso político, porque en política pues hay que saberse acomodar, ¿no?
Y bueno, pues nosotros tenemos que ver con quién nos acomodamos, ¿no? Pues don Nacho, con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Los invitamos a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, ahí le estamos dejando también las redes de don Nacho, El Aguijón, su canal de YouTube y @Hojas Políticas, su cuenta de Twitter. A mí también me pueden encontrar en Twitter como Publio Romero y como Publio ARL en esta misma plataforma. Y nos vamos, don Nacho, terminamos esta segunda emisión en este nuevo horario. Nuevo horario, por favor, síganos a las 6 de la tarde, aquí estamos. Y bueno, pues gracias a Martín Corona, porque él manejó esta edición, en todo el proceso de edición, ya de 20 minutos, ¿no? 30 minutos. Sí, sí. Y bueno, a ustedes les deseamos buen martes y nos vemos mañana. Hasta mañana, miércoles.